nuevo indicio de los serios problemas que está enfrentando el Kremlin debido a la inesperada ofensiva de tanques y tropas ucranianas en territorio ruso. A más de 40 kilómetros de la frontera, Rusia ha ordenado más evacuaciones de civiles en las regiones de Belgorod y Kursk, que se encuentran junto al límite con Ucrania. Esta decisión subraya la gravedad de la situación y la creciente preocupación en Moscú, ya que el gobierno ruso está luchando por responder a la incursión. En total, se trata de más de 130.000 habitantes que ahora deben dejar sus casas, casi una semana después del inicio de esta incursión sin precedentes llevada a cabo por las tropas de Kiev. La magnitud de estas evacuaciones refleja la intensidad de los combates y la naturaleza inesperada del avance ucraniano, que ha tomado por sorpresa a las autoridades rusas. Mientras el conflicto sigue escalando, el gobierno ruso enfrenta una creciente presión para asegurar sus fronteras y proteger a sus ciudadanos de las acciones militares en curso en las regiones fronterizas. El gobernador de Kursk admitió públicamente que las fuerzas ucranianas han tomado el control de 28 ciudades dentro de la región, lo que marca un significativo avance en la ofensiva de Kiev. Este reconocimiento se suma a las declaraciones del jefe de las fuerzas militares de Kiev, quien afirmó que sus tropas ya ocupan alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso, lo que equivale a un área 5 veces mayor que la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este dato resulta sorprendente, especialmente porque hasta ahora no existían cifras oficiales que confirmaran la magnitud de la incursión, y los informes preliminares hablaban de solo un tercio de esa extensión. La revelación de estos datos subraya el alcance y la eficacia de la operación ucraniana, así como el desafío que enfrenta Rusia en estos momentos. La situación sigue siendo volátil y la comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de estos acontecimientos. Los analistas han señalado que, desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, ya se habían registrado otras incursiones momentáneas por parte de las fuerzas de Kiev en territorio ruso. Sin embargo, la diferencia crucial en esta ocasión radica en la magnitud y complejidad de la operación. A diferencia de las incursiones anteriores, esta vez la ofensiva cuenta con numerosas tropas, tanques y otros vehículos blindados, lo que la convierte en una acción militar de gran envergadura. Además, la operación está respaldada por una fuerte coordinación para llevar a cabo ataques cibernéticos, los cuales han sido efectivos en desorientar a las defensas rusas, contribuyendo a que decenas de miles de personas huyan de sus hogares. Algunos expertos han subrayado que este ataque representa el enfrentamiento más significativo de un ejército extranjero en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial, lo que marca un hito en la historia reciente del conflicto. En Kiev, las autoridades han reconocido que, a pesar de la audaz incursión en territorio ruso, esta acción no logró debilitar significativamente la ocupación rusa en el este de Ucrania. En esa región, Moscú ha estado ganando terreno de manera constante durante meses, consolidando su control en áreas estratégicas. Los líderes ucranianos admiten que es probable que Rusia logre atajar el problema fronterizo tarde o temprano, restableciendo su control sobre las zonas afectadas por la incursión. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el ataque ha tenido un impacto considerable al tomar desprevenidos a los altos mandos en Moscú, lo que demostró la capacidad de Ucrania para llevar a cabo operaciones militares más allá de sus fronteras. Además, esta ofensiva ha servido para levantar la moral tanto de las tropas ucranianas como de la población en general, proporcionando un impulso psicológico en un conflicto que ha sido largo y desgastante. La reciente ofensiva en territorio ruso representa un serio bochorno para el presidente Vladimir Putin, quien hasta hace poco se jactaba de mantener un control absoluto sobre las fronteras del país. Esta incursión no solo desafía esa afirmación, sino que también destaca como un hito significativo en el conflicto, ya que es la primera vez que el ejército ucraniano lidera directamente una operación de este tipo, en lugar de delegarla a combatientes rusos que apoyan a Ucrania. Este cambio estratégico subraya la creciente capacidad y confianza del ejército ucraniano para realizar incursiones en suelo ruso. El domingo, el ejército ruso se vio obligado a reconocer públicamente que las fuerzas ucranianas habían logrado penetrar profundamente en su territorio, específicamente en 3 localidades situadas a aproximadamente 30 kilómetros de la frontera común. Este reconocimiento oficial por parte de Moscú subraya la magnitud del desafío que enfrenta el Kremlin, tanto militar como políticamente. Ucrania lanzó su incursión en territorio ruso después de varios meses de repliegue frente a las fuerzas de Moscú en el frente oriental, donde el Kremlin ha consolidado su control sobre 4 regiones clave. Este repliegue estratégico permitió a las fuerzas ucranianas reorganizarse y preparar una ofensiva sorpresa que ha sorprendido tanto a las autoridades rusas como a la comunidad internacional. Un alto funcionario de seguridad ucraniano, que prefirió mantener el anonimato, explicó el sábado que el objetivo principal de esta incursión es estirar las posiciones del enemigo, obligando a las fuerzas rusas a dispersarse y debilitando así su capacidad de defensa.
Además, se busca infligir el máximo de pérdidas posibles al ejército ruso y, al mismo tiempo, desestabilizar la situación interna en Rusia, generando incertidumbre y presión sobre el Kremlin. Esta estrategia refleja la determinación de Ucrania de no solo resistir, sino también de llevar la guerra al territorio de su adversario. Según informes de Moscú, más de 76.000 personas que vivían en la región de Kursk fueron evacuadas el sábado debido a la creciente amenaza de la incursión ucraniana. Este lunes, el gobernador Alexei Smirnov anunció que las evacuaciones se extenderían también al distrito de Vilovsky, donde residen casi 15.000 personas. Esta medida refleja la creciente preocupación de las autoridades rusas por la seguridad de sus ciudadanos en las regiones fronterizas. A su vez, las autoridades de la región de Belgorod también han decidido iniciar evacuaciones en uno de sus distritos, a pesar de que los combates aún no han alcanzado esa área específica. En total, se estima que alrededor de 130.000 habitantes han sido o serán trasladados por razones de seguridad. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, comunicó a través de Telegram que estas acciones se están llevando a cabo por la seguridad de la vida y la salud de nuestra población, subrayando la gravedad de la situación. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitió el sábado por primera vez la implicación directa de su país en la incursión en territorio ruso, señalando que el objetivo es desplazar la guerra al territorio del agresor. Esta declaración marca un momento clave en el conflicto, ya que confirma la intención de Ucrania de llevar la lucha más allá de sus fronteras en un intento de presionar a Moscú. Sin embargo, el impacto de la guerra no se ha limitado solo a Rusia, ya que también se han producido evacuaciones en suelo ucraniano. Un ejemplo es el desplazamiento de 20.000 civiles en la región de Sumy, donde las comunidades cercanas a la frontera rusa han sido particularmente vulnerables. En un centro de evacuación en Sumy, Mykola, un jubilado de 70 años que tuvo que abandonar su aldea de Kotin, situada a unos 26 kilómetros de la frontera con Rusia, expresó que la incursión en suelo ruso le dio un nuevo ánimo y esperanza. Dejemos que descubran lo que es. No entienden lo que es la guerra. Dejemos que lo prueben, declaró Mykola en el contexto de la crisis. Esta afirmación resuena en medio de la creciente tensión y el impacto de la incursión ucraniana en territorio ruso. En respuesta a la situación, Rusia ha tomado medidas drásticas al imponer el estado de emergencia en la región de Kursk. Además, las autoridades rusas anunciaron el inicio de una operación antiterrorista, no solo en Kursk, sino también en otras dos regiones fronterizas que se han visto afectadas por la ofensiva. Esta operación tiene como objetivo abordar y contrarrestar las amenazas emergentes en estas áreas vulnerables, tratando de restaurar el control y la estabilidad. La situación sigue siendo crítica, y las medidas tomadas reflejan la gravedad con la que Moscú está manejando el desafío que enfrenta en sus fronteras. Top News en español, dale like y suscribir.